Bueno, mi gran amiga, Ana Casamayú, fotógrafa y acompañante de todas mis ideas. Ella es Nancy Palermo, amiga y vecina desde hace muchos años, madre también de amigos de mis hijos y una creativa total que le conocía algo, pero esta pandemia me deslumbró. Parece que vamos a tener que hacer como en plena pandemia, cuando nos veíamos, ¿no? Yo iba por tu casa o vos por la mía, varias veces de repente con plazos largos, porque teníamos vacunas entre medio, pero está bárbaro poder mostrar toda tu creatividad en la pandemia. Sí, la verdad que sí, en eso me apoyaste porque yo iba haciendo personajes, algunos para vos, otros experimentando, buscando los personajes uruguayos que más me gustaban, y sí, me sacó de la pandemia, a pesar de que empecé porque mi hijo menor perdió el trabajo en marzo pasado, y bueno, nos dedicamos a hacer esto, a ver cómo salía, para que él tuviera más experiencias en redes, yo en redes nunca había estado, y por eso me puse a hacer muchos más y me gustó, y los personajes en general tienen que ser uruguayos, como la Mónica Navarro, también, bueno, tenemos acá la Frida, y después muchos muñecos que mis nietos me piden, y entonces, bueno, este es de Filipo, de sus historias, sus juegos, esta es de Tiziana. Y esta es toda la familia, el candombe, ¿no? Esa es toda, que tuvo un éxito tremendo en las redes. Sí. De eso fue lo que más se vendió, y trato de hacer lo que me sale del alma, porque son personajes uruguayos, y tengo pendiente la vedette y el gravillero, pero van a salir también. Sí, yo creo que sí, porque demostraste que te lo planteas y podés. Las últimas yo traje la que me regalaste a mí, que tiene que ver con mi muestra de fugadas de Cabildo, que me emocionó porque la verdad que no contaba con eso. Preciosa. Y bueno, y la Frida, que por mi estancia en México también me haya, que es una delicadeza. Bueno, yo como no tengo la manualidad que vos tenés, lo que hice fue, aparte de tomar algunas fotos, escribir algo. Serían las 3 de la mañana, acostada en la cama, oscuras, su cabeza no paraba. Los pensamientos, ideas, recuerdos reales e inventados se sucedían como avances de películas, provocándole un placer casi corpóreo, que la hacía sentir viva. Y voilà, como en las novelas con Poirot, parecía correrse el telón y el lugar no aparecía un cadáver, sino al contrario una catarata de ideas luminosas y tenebrosas que se sucedían como película, como la mejor película de suspenso, demostrándole que a esta hora en que la mayoría duerme, puede inventar un mundo efervescente del que forma parte y donde todo puede pasar. Así que ¿para qué seguir en la cama? Si es solo levantarse, sentarse frente a la laptop y volcar todo lo que la asaltaba acostada. Pero no es tan fácil. Enciende la lámpara y todas las imágenes comienzan a abandonarla espantadas. La luz las ahuyenta. Atemorizadas y escurridizas se deslizan aceleradamente por paredes y piso, abandonándola. ¿Valdrá la pena levantarse y probar? La luz, sumada a los gestos habituales de calzarse y dirigirse hacia la laptop, silenciosa y distendida, sentarse en la silla, encender y dejar que la agresiva luz de la pantalla se posesione el entorno. Bueno,
De a ratos le asalta la idea de volver a la cama, al paraíso perdido. Pero esperanzada piensa, y si al poner los dedos en la tecla me asalta, aunque sea, llega una partecita, una resaca de ese mundo de ideas e imágenes que me asaltó en la noche. Si llega a ser así, habrá valido la pena. ¡Ay, qué lindo! Eso tiene.